A ver, entonces, voy a compartirles. ¿Se ve, chicos, allí el PowerPoint? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, si me dan un segundo, preparo todo, así empezamos a grabar. Bueno, ahí empezó la grabación ya. Bueno, como decíamos, vamos a ver hoy el los procesos que involucran a la industria cárnica. No podemos pensar en procesos de fabricación y junto con ellos en variables de procesos si no conocemos las interacciones que la carne como materia prima va a tener con los diferentes componentes que conforman la receta de un determinado producto. No es lo mismo querer producir un jamón crudo, un jamón cocido, un salame, una bondiola o un picadillo a partir de carne como materia prima. No son los mismos los procesos, no son los mismos los requisitos, sin embargo todos tienen un denominador común. Existen una materia prima general, que es la carne, otra materia prima que está en la mayoría de los productos, que es el tocino, que es el aporte de materia grasa extra a ese alimento, y los aditivos que cumplen un rol fundamental. Para poder ver esto, vamos a tratar hoy de analizar la carne como materia prima y a partir de allí ver cómo yo la puedo utilizar o cómo puedo manipular esta materia prima con diferentes procesos para obtener distintos productos. Bien, nunca en alimentos vamos a desconectar a la legislación del alimento en sí mismo, dado que es la legislación la que me marca los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer en materia de procesamiento de alimentos. Entonces, simplemente vamos a tomar partes de la legislación que son relevantes para que ustedes comprendan el porqué de muchas cosas que se hacen previamente a tener un corte de carne disponible para el consumo o para la fabricación de un alimento en particular. Si vamos a la legislación y en particular a este artículo en el Código Alimentario Argentino, dice parte de la definición que se considera carne como carne fresca a la proveniente del faenamiento de animales y oreada posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y características y consistencia, perdón, características. Si uno lo lee así muy rápido, parecería una definición bastante simple, y con que yo diría, si la leo así muy rápido, bueno, cualquier carne que provenga de cualquier animal y que no esté descompuesta y visualmente no tenga nada raro, yo la consideraría como carne fresca. El tema es que, fíjense que hay remarcado acá un apartado que es oreado posteriormente. Este texto que uno lo pasaría muy rápido en una lectura primaria es el secreto y es la razón de ser de lo que hace el frigorífico para transformar el músculo en carne. ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos a empezar a explicarlo, puesto que la parte más importante del proceso que hace un frigorífico no es eh, la muerte de un determinado animal de una determinada especie y junto con ello la obtención de una media res. La parte más importante de un frigorífico es la parte del oreo. Esto define, más allá de la raza, la especie y demás, la calidad de la carne que voy a utilizar como materia prima, las características que esa carne va a tener y en qué tipo de producto la podré utilizar y en qué tipo de producto no la voy a poder utilizar. Para abordar este tema, vamos a avanzar un poquito en algunos temas. En términos generales,
muchas especies hoy constituyen una fuente de carne como materia prima para la industria de la alimentación humana. Yo puedo consumir carne de vaca, carne de cerdo, carne de caballo, puedo consumir carne de búfalo, puedo consumir carne de muchas especies. Todas tienen sus características particulares y en lo que a nosotros concierne, la carne tiene que tener ciertas características para que me sirvan como materia prima de productos. ¿Qué procesos dice la legislación que yo puedo utilizar para obtener distintos tipos de productos, es decir, todo el abanico que podemos ver en las fotos? Tenemos que utilizar procesos los procesos de conserva. Los procesos de conservas son procesos a los cuales someto la carne como materia prima y tienen distintos tratamientos térmicos, están sometidos a distintos tipos de aditivos que me permiten, por ejemplo, enlatarlos y conservarlos a lo largo de muchos años. Otras maneras de conservarlo, todo lo que va enlatado va esterilizado, razón por la cual tiene un tratamiento térmico post-envasado, que me asegura que, como la leche larga vida, por ejemplo, no necesito condiciones extras de conservación para que ese alimento se mantenga inalterable por mucho tiempo. No todas las carnes y no todas las texturas que uno pretende en un alimento cárnico pueden estar dentro de una lata, razón por la cual existen otros procesos, y el más viejo de todos es la salazón, es decir, la conservación de carne mediante el proceso de salado. Ese proceso de salado lo vamos a ver cuando desarrollemos el proceso de, por ejemplo, jamón crudo. Es la interacción de la carne con la sal que induce un proceso osmótico a partir del cual la célula se va deshidratando en la medida que el sodio va penetrando y esto va produciendo un intercambio osmótico que deprime mucho o reduce mucho el agua disponible para el desarrollo microbiano, razón por la cual la carne tiende a conservarse y a no descomponerse. Ahora, esta salazón tiene que hacerse en determinadas condiciones para que yo pueda garantizar conservación sin que en el camino se me descomponga o se me pudra la carne. Otro tema distinto son los procesos que se hacen cuando a esa mezcla de carne con otros elementos yo lo puedo introducir en una tripa natural o en una tripa sintética y ya estamos en presencia de productos embutidos. ¿Sí? Los productos embutidos son todos aquellos productos cuyo envase primario es una tripa, que hoy puede ser natural o sintética, y esa tripa me da origen a productos que van frescos, que van secos o que van cocidos. Un producto fresco puede ser un chorizo, un producto seco puede ser un salame, un producto cocido puede ser una morcilla. ¿Sí? Y después tengo una gran variedad de productos que no van embutidos y que se utiliza carne como materia prima. Ejemplo, una hamburguesa. Todo esto se puede hacer con carne. O sea, el universo que la imaginación nos dé. Ahora, ¿qué características tiene que tener esa carne para que yo pueda hacer todo este universo de productos? Bien, y acá empieza el tema. ¿Qué es la carne finalmente? Es la conversión de un músculo que está presente en un animal vivo, en lo que se denomina carne fresca. O sea, originalmente, mientras el animal está vivo, o el mamífero está vivo, o la especie en cuestión está viva, yo no hablo de carne, hablo de músculo. Ahora ese músculo, una vez que la vida ha cesado, se puede convertir en carne. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la estructura y qué pasa durante la vida y después de que la vida ha concluido o ha cesado? Producto de la muerte de ese animal. Para poder comprender esos cambios y para poder entender cómo es esta conversión que la legislación habla de carne de músculo en carne
y qué es el oreo y la maduración necesaria que debe realizarse en un frigorífico para que esta conversión esté garantizada, yo tengo que comprender previamente qué es el músculo. Para poder hacer eso, me voy a valer de estas dos imágenes. Esta imagen representa el corte de una fibra muscular. Perdón. Esto, imagínense que en la imagen, en la representación gráfica, es como un bife puesto al microscopio, ¿sí? Yo acá tengo estos segmentos naranjados que están divididos en un montón de segmentos más chiquititos, son los paquetes de fibras musculares. Esto blanco que une estos paquetes naranjados es lo que se llama tejido conectivo. Básicamente son dos proteínas que seguramente las habrán escuchado nombrar: colágeno y elastina. El colágeno y la elastina son las dos proteínas que mantienen unido a todo el músculo y nos confieren la firmeza y la flexibilidad al mismo tiempo, ¿sí? Lo que está al lado en rosa es una micrografía electrónica de un músculo que está teñido para que tenga contraste y pueda ser visto en un microscopio electrónico. O sea, la imagen representa prácticamente la realidad. Si yo tomo una pequeña fracción de una célula muscular, me voy a dar cuenta que estoy en presencia de esto. Esto es lo que vemos acá como fibra muscular, o un paquete entero como que estamos viendo acá en la imagen, implica tan solo uno de estos cuadraditos naranjita que está dentro de un paquete completo. ¿Y qué es ese paquete completo? Es un haz de fibras musculares que, si yo tomo una porción en ambas imágenes y se fijan que me voy sacando una pequeña porción y la amplío en el microscopio, voy a poder ver que en realidad las fibras musculares son una unidad celular, porque cada una es una célula en sí misma, que tiene una característica muy particular. Es una célula muy flexible que tiene la capacidad de elongarse y contraerse. Y que además en el espacio tiene una disposición muy particular, que es esta que está acá abajo, que es hexagonal. Es decir, cualquier músculo en el que nosotros pensemos, y de hecho los invito a que hagan el siguiente ejercicio conmigo, piensen en el codo como una polea, ¿sí? Y traten de apoyar el codo en una mesa en donde estén y llévense la mano a tocarse el hombro del brazo que están flexionando. Toquen qué pasa con los bíceps, con la parte de delante del músculo, y qué pasa con los tríceps, la parte de atrás del músculo. Elonguen el brazo ahora hacia apoyarlo en la mesa, lo suben y lo bajan, lo suben y lo bajan, y van a ver que, en definitiva, el codo y el hombro terminan actuando como poleas de dos músculos. Mientras uno se contrae, cuando subo la mano, que es el bíceps, el tríceps se elonga. Cuando yo vuelvo la mano sobre la mesa, el tríceps es el que se contrae y el bíceps es el que se elonga. Si yo represento esto, y miren la imagen de abajo ahora a la derecha, van a ver que tengo dos líneas oscuras que se llaman Z, una distancia entre esas líneas que es la distancia A, y tengo las líneas Z que van y que vienen, interactúan. Esa interacción, lo voy a volver a poner para que lo vuelvan a mirar, ese acortamiento y elongamiento que se produce en cada vez que yo hago un movimiento, es una orden en realidad que el cerebro le da a la fibra muscular para que libere energía y rompa este enlace que se ve acá. Si ustedes ven acá a la izquierda, en la parte de abajo, van a ver dos proteínas que son las que están representadas en esta imagen a la derecha. Lo rojo y lo azul representan la interacción de dos proteínas que, si yo lo miro más en un dibujo real, son como dos abrojos que pueden establecer enlaces químicos. Esas proteínas son la actina y la miosina.
La actina y la miosina son las dos proteínas más importantes de cualquier fibra muscular que tienen la función biológica de establecer un enlace y de romperlo, dependiendo la orden que le dé el cerebro. Entonces, mientras exista vida, el cerebro va a tener la posibilidad de darle la orden a cada fibra muscular de que rompa o establezca enlaces químicos. En la medida que los rompa, va a permitir la elongación, en la medida que los establezca, va a permitir la contracción. La contracción se da sola por defecto, la ruptura y la elongación necesita de energía. Entonces, si nosotros decimos siempre que ingerimos alimentos y que respiramos aire para obtener oxígeno, la combustión del alimento transformado en glucosa y del oxígeno entra al metabolismo del ser humano en lo que se llama el ciclo de Krebs para producir dos cosas: ATP, energía, y dióxido de carbono. El dióxido de carbono sabemos que nosotros lo exhalamos al medio ambiente, y la energía, el ATP, es lo que nosotros obtenemos como resultado de esa combustión interna que nosotros hacemos para todas nuestras funciones biológicas. Una de las funciones biológicas es justamente esta, la que permite la contracción y la relajación muscular. Entonces, imagínense, voy a volver mirando siempre la imagen de la derecha. Voy a volver a activarla. Yo tengo las bandas Z estas, que se contraen y se elongan, se contraen y se elongan, y así n veces, y lo proyectan en la imagen que está arriba. Miren dónde están las bandas Z. Si yo tengo las bandas Z acá, y acá, y acá, y así lo tengo en todo el paquete muscular, si todas las células se elongan al mismo tiempo, evidentemente va a haber la elongación completa del músculo. Y si todas las células se contraen al mismo tiempo porque establecen estos enlaces, todos los músculos se van a contraer. De esa manera, el músculo funciona. Ahora, ¿qué me importa saber a mí para los fines prácticos? Que esta contracción y esta dilatación, mientras exista vida, mientras el cerebro le mande la orden al músculo de que libere ATP, es decir, energía, para que estos enlaces se rompan, yo podré elongar el músculo. Una vez que la vida termina y se produce la muerte del animal en el frigorífico, se acaba la posibilidad de que el cerebro le dé órdenes y que estos enlaces se rompan. Por lo tanto, estos enlaces, que podrían estar constituidos o no, empiezan a simultáneamente todos constituirse y asociarse, deviniendo en lo que se llama el rigor mortis. Todo mamífero, absolutamente todo animal, una vez que muere, al cabo de unas poquitas horas, viene un proceso biológico natural que se llama el rigor mortis, es decir, el establecimiento de la mayor cantidad posible a nivel muscular de estos enlaces químicos, que, como sabemos, todo enlace químico, si nosotros contraemos un músculo, vamos a ver que el músculo que se contrae se pone duro, si lo tocamos, ¿sí? Estiramos el bíceps y vemos que si lo tocamos se pone duro, se pone tenso. Entonces, como la vida cesa y como ya no hay posibilidad de romper estos enlaces, y los enlaces naturalmente, por una cuestión termodinámica, se van a tender a establecer, arranca un proceso que se llama el rigor mortis, que de hecho se da en los seres humanos también. Todo ser humano, cuando muere, al cabo de un poquito tiempo, empieza a entumecerse todo y a ponerse todo duro y rígido. Y si han visto algún animal muerto alguna vez con pocas horas, van a ver que se pone todo duro, todo tenso, y es muy difícil poder doblarlo o moverlo una vez que la rigidez cadavérica o el rigor mortis nos ha ganado. Es decir, todos los músculos se han endurecido producto del establecimiento de estos enlaces, y ya no tengo más posibilidad de romperlo el enlace. Razón por la cual
esta rigidez que sobreviene hace inviable el consumo de esta carne como tal. Tengo que encontrar una manera de que este rigor mortis pase. De hecho, si por ejemplo, que esto pasa habitualmente en los accidentes de las personas, cuando una persona tiene un accidente en un auto y pasan muchas horas hasta que es extraído del auto y rescatado, uno de los principales problemas que tenemos para que esta persona tenga un velatorio normal, por así decirlo, es cómo hacemos si ha quedado en una posición distinta a la recostada, lineal, cómo hacemos para ponerlo dentro del cajón, dentro del tiempo que la familia quisiera velarlo, ¿sí? Y no hay posibilidad porque con los músculos están totalmente entumecidos, la única posibilidad hay es quebrarlo entero y meterlo dentro del cajón quebrado. Y de hecho se usan palancas en una funeraria, se usan palancas para quebrar los huesos y poder acomodarlo cuando la posición de fallecimiento no es la normal que iría después dentro del cajón. Lo mismo pasa con los animales. Si un animal queda en una posición y lo agarra el rigor mortis antes de que el animal sea linearizado, por así decirlo, la única forma de enderezarlo es quebrándolo. No hay otra posibilidad mientras dure este proceso. ¿Y qué consiste este proceso? En que las enzimas propias del cuerpo, es decir, las que consumen la proteína y las que rompen las proteínas, que se llaman proteasas, atacan las bandas Z estas, rompiéndosla y liberando segmentos. Es como si yo tuviera una caña que tiene sus segmentos y los voy cortando, pero no los corto todos juntos, los voy cortando aleatoriamente. ¿Sí? Corto este por acá, corto este otro por acá, corto de otro paquete, otro pedazo por otro lado, y como todos estos paquetes están aglutinados o unidos entre sí por todo este tejido conectivo, que acá adentro de la célula es el tejido negro y por fuera de la célula es el tejido blanco, por más que yo corte transversalmente la pantalla, este paquete no se desarma. Entonces, la tiernización de la carne o el ablandamiento de la carne post rigor mortis y la resolución del rigor mortis es lo que se llama el proceso de oreo en la definición legal que veíamos acá. Entonces, me dice la legislación que el músculo se va a llamar carne tan solo cuando haya transcurrido el proceso de oreo. ¿Sí? Que en términos prácticos no es otra cosa que darle tiempo a que las enzimas presentes en nuestro propio organismo rompan las bandas Z y vayan tiernizando, entre comillas, la carne. Dado que los enlaces químicos que se establecieron en esta posición hexagonal no se van a poder deshacer más. En la medida que este proceso avance, la carne será cada vez más tierna. Mientras más horas yo le dé a la resolución del rigor mortis, más tierna va a ser la carne resultante final. Mientras menos horas le dé al rigor mortis, más dura va a ser la carne, por más especie, por más raza, por más cuidados que haya tenido en la alimentación del animal. Yo puedo tener un ganado criado a campo, de raza, no sé, un búfalo, o, o cualquiera de las razas que normalmente son más parecidas a los camélidos, con los que tienen joroba y demás, todas las razas más duras, y sin embargo bien hecho este proceso, la carne es muy tierna, o podré tener la mejor Hereford, Brangus, etcétera, criado en la pampa húmeda, y mal hecho este proceso voy a tener una carne que es una piedra. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las variables que yo tengo que tener en cuenta en el frigorífico para poder obtener esto? Es lo que vamos a ver ahora. Antes, quiero contarles que la principal función de la carne en la industria como materia prima para obtener alimentos o productos alimenticios es la proteína. Entonces, la carne es básicamente proteína, tiene muy poquita grasa, dependiendo del corte, por supuesto, tiene mucho menos glúcidos todavía, o hidratos de carbono,
Pero este poquitito de hidratos de carbono es la clave para la resolución del rigor mortis, ¿sí? Y tiene muy pocos minerales. El principal aporte de la carne como materia prima es un aporte de proteínas. Y el principal componente de la carne es el agua. Ahora, no es un agua que yo como una esponja pueda apretar la carne y el agua escurra libremente o chorree. Es un agua que forma enlaces químicos con la carne y que está interactuando con la carne. Por lo tanto, está dentro de las células y no es posible extraerla simplemente. Hay que hacer alguna serie de pasos para que esa agua que está dentro de la célula pueda ser extraída. Entonces, yo me voy a concentrar en carne como aporte de proteína y en esta poquitito cantidad de glúcidos que son los que necesito para resolver el rigor mortis. Al igual que en los vegetales, los animales tienen el almacenamiento de la fuente de energía que necesitan para las actividades que realizan. Los vegetales almacenan la energía en forma de almidón. Las plantas o las semillas almacenan la fuente de energía en forma de almidón. Nosotros a nivel muscular y en hígado almacenamos nuestra reserva de energía para la actividad muscular en una forma que se llama glucógeno. Es un hidrato de carbono que nuestro organismo puede metabolizar para obtener energía rápida. Entonces, para nosotros reaccionar cuando nos asustan, por ejemplo, o para poder correr y hacer un pique de una cuadra, o para poder tener una respuesta explosiva a nivel muscular, yo necesito consumir algo que me dé rápidamente energía. Y ese algo es el glucógeno, que está en una pequeña cantidad acumulada en el músculo y en el hígado. Y es el hígado el que le va suministrando el glucógeno disponible. Este glucógeno se recarga con fuentes como los hidratos de carbono. Por eso los futbolistas o los deportistas de alto rendimiento, previo a la actividad competitiva, consumen gran cantidad de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para cargar bien esa batería a nivel muscular, a nivel hígado, y tener glucógeno suficiente para poder entregarle durante la actividad física. Obviamente, mientras más entrenado esté, más capacidad de almacenar glucógeno va a tener y más resto físico va a tener los músculos para poder soportar una alta demanda física. ¿Sí? Esto, la capacidad de la batería, digamos, se agranda con el aumento de la masa muscular y el aumento del entrenamiento. Entonces, mientras más capacidad de consumo de energía tenga el músculo, más grande va a ser la capacidad de almacenamiento que yo voy a tener para que pueda darme respuesta. Esa capacidad de almacenamiento que tengo en la función biológica cuando el humano está vivo, es imprescindible tenerla completa cuando en el animal previo a la faena, porque de que tenga la batería llena de glucógeno, digamos, depende la resolución del rigor mortis. Las enzimas, para poder cortar esas bandas 7 y tiernizar la carne en las primeras horas post faena, necesitan alimentarse, y el alimento es el glucógeno. Entonces, por eso habrán escuchado o habrán visto tal vez alguna vez que en muchos lugares, sobre todo los frigoríficos de exportación, tienen corrales bajo techo, tienen corrales que tienen duchas instaladas y bañan permanentemente al ganado, y hasta en muchos frigoríficos les ponen música clásica, entre otras cosas. ¿Sí? Y voy a decir, ¿por qué todo esto para un animal que va a ser sacrificado? Porque existe toda una normativa que se llama de bienestar animal, que tiene que ver con la conciencia y el respeto hacia el animal como entidad viva, digamos, pero más allá de eso, porque el hecho de no picanearlo con una picana eléctrica o no pegarle con palos para que el animal desde el campo suba a la jaula,
sea transportado y descienda de la jaula al corral del frigorífico, en todo ese proceso el animal sufre un gran estrés. Ese estrés estimula eh, dos hormonas que nosotros tenemos, cualquier mamífero tiene, ¿sí? Que son la adrenalina y la cortisona. Habrán escuchado hablar de la adrenalina, habrán sentido su efecto en alguna situación de estrés o en algún susto que alguna vez habrán recibido. La adrenalina es una hormona que te segrega y permite una rápida descarga de ese glucógeno a nivel muscular y permite que el músculo reaccione rápidamente. Y la cortisona es una hormona antagónica que nivela todo de nuevo después. Entonces, si yo tengo el animal en estrés antes de faenarlo, voy a estar segregando adrenalina, cortisona, y voy a estar consumiendo este glucógeno que me hace falta después para el proceso de oreo y maduración. Entonces, el cuidado del animal y el buen trato del animal me garantiza que el animal, previo a transportarlo al frigorífico, yo le dé suficiente comida para que recargue la batería y que durante el transporte y la espera a la faena, el animal no tenga causas de estrés que haga que consume ese glucógeno con la finalidad de que después en el frigorífico sufra el proceso de oreo y maduración como debe ser. Ahora, este proceso de oreo y maduración se llama técnicamente la resolución del rigor mortis. No voy a entrar en la parte biológica porque no es la finalidad para esta carrera en particular, pero pasan un montón de cosas. Acá van a haber dos filinas con títulos de todos cambios físico-químicos a nivel biológico que van sucediendo en la medida que esa media res, después que yo ya maté el animal, le saqué todos los órganos internos, le saqué el cuero, lo dividí en dos medias reses, una vez que tengo la media res y la voy a guardar en la cámara, en el frigorífico, empiezan todos estos cambios que tienen que ver con la resolución del rigor mortis. No vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos cambios, pero sí me voy a centrar en la evolución del pH, porque es lo que en definitiva a ustedes les va a interesar como ingenieros industriales. Esta curva explica más o menos el proceso. Legalmente, cuando yo faeno un lote de animales y los divido en media reses, inmediatamente al proceso de faena le sigue un proceso de introducción de esas medias reses en una cámara frigorífica. En esa cámara frigorífica, por las próximas al menos 24 horas, por eso ustedes verán acá esta imagen que dice refrigerador de Oreo, por las próximas 24 horas esa media res va a estar en esa cámara y va a ser monitoreada por el SENASA. En definitiva, el organismo de control que rige en nuestro país para este tipo de procesos, tiene a médicos veterinarios supervisando que este cambio biológico, y en definitiva es un cambio físico-químico, vaya sucediendo de acuerdo a los patrones de esta curva. Esta curva que me muestra la temperatura en función de las horas de enfriamiento. Si yo miro, todos nosotros tenemos una temperatura basal que se llama, o sea, termorregulamos a una determinada temperatura. La temperatura normal es alrededor de los 37 grados centígrados, que es la temperatura que más o menos está ahí marcada como punto de inicio. Se dice que para que las enzimas tengan las condiciones de hidrólisis necesarias para poder romper estas bandas Z en condiciones óptimas, deberían estar a la mayor temperatura posible. Y de ser posible, esa temperatura tiene que estar en torno a los 37 grados centígrados. Allí las enzimas tienen la máxima velocidad de ruptura o de tiernización, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Durante el proceso de faena y durante todas las etapas que yo voy manipulando la media res hasta que la puedo dividir,
tengo todo un proceso de muerte del animal, apertura y aserrado del pecho del animal, vaciado de los órganos internos, y todo eso incluye la necesidad de que personal con trabajo manual introduzca un cuchillo dentro de la cavidad torácica y vaya desprendiendo a mano, porque hoy no existe un proceso automático, vaya desprendiendo a mano todos los órganos internos. Y como los órganos internos, tengo los intestinos y tengo materia fecal dentro del animal, es probable, y pasa a menudo, que en eliminar todos los órganos internos de una media res, yo dañe, sin querer, con el cuchillo, parte de los intestinos y por lo tanto haya liberación de materia fecal sobre la superficie del animal, más toda la contaminación superficial que puede haber en el ambiente de un frigorífico. Es altamente probable que la carne comience a contaminarse con bacterias y dentro de ellas bacterias patógenas que pueden causar daño a la salud. Y casualmente esas bacterias, con el nutriente que es la carne, más la humedad que está presente en la superficie de la carne, pueden empezar a descomponer rápidamente a la carne propiamente dicha. Entonces, si bien por un lado la temperatura alta favorece la tiernización, por otro lado también favorece el desarrollo de bacterias que algunas son patógenas y otras son putrefactoras. Por lo tanto, la carne comienza a descomponerse también. Y va a terminar en características organolépticas no aceptadas por el consumidor. Entonces, ahí tengo una situación de equilibrio entre favorezco que se tiernice y se ponga blanda o evito la descomposición. Bueno, para poder hacer esto, se concluyó que una vez muerto el animal hay que introducirlo en una cámara frigorífica. Esa cámara frigorífica tiene que tener ciertos criterios de trabajo. El criterio que manda esto es una regla que se llama la regla 10-10. La regla 10-10. ¿Qué es la regla 10-10? Es una regla que dice que desde la temperatura del cual el animal... Hola, ¿pueden? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Pues escuchaba un teléfono y después ¿cómo se llama? Una voz. Profe, una consulta, Sí. ¿puedo hacer? En esto que comentaba usted en el refrigerador de Oreo, que se equilibre la temperatura un poco, que favorece la eternización y a la vez la descomposición, también usted mencionaba que había ahí un operario, digamos, realizando la operación, entonces también debería ser considerando a él que no se congele, digamos. ¿Puede ser? A ver, espérate que te cuente algo y después te respondo lo que me preguntas. La temperatura de esta cámara frigorífica, en general, tiene ciertas características que ahora se las describo. Primero, vamos por la temperatura de la media res. Para que la media res, ya sea de una vaca o de un cerdo o de un caballo o de cualquier animal que yo vaya a faenar, pueda evolucionar favorablemente y equilibre bien el evitar la descomposición y, por otro lado, tiernizarse, necesita cumplir con la regla 10-10. ¿Qué significa? Que tiene que reducir 10 grados centígrados su temperatura cada 10 horas de estadía en la cámara. Entonces, si ustedes hacen más o menos las cuentas, desde los 37 grados que debería estar, a lo largo de 24 horas, esa temperatura va a pasar de 37 grados a alrededor de 7-8 grados centígrados. Sería una velocidad de enfriamiento, siguiendo esta curva, a partir de la cual la carne equilibra estas dos situaciones de compromiso. Ahora, ¿dónde mido esta temperatura? En la superficie de la carne y no, porque rápidamente la superficie de la carne va a quedar mucho más fría que la parte interna. Entonces yo esta temperatura la mido en el lugar más profundo
que pueda medirse dentro de una media res. ¿Y cuál es la parte más carnosa de una media res? El centro. ¿Qué centro? Pensá en una media vaca, pensá en cualquier mamífero. ¿Cuál es la parte más gorda de carne? La pata. La pata. Entonces, imagínense que yo introduzco lo que se llama un termómetro pincha carne. Un termómetro pincha carne es como una aguja de tejer de unos 30 centímetros, que en la punta tiene un dispositivo lector. Entonces, el bimetálico que conforma la termocupla que va a tomar la temperatura, está en la punta de esta aguja y se llama pincha carne porque al tener forma de punta permite penetrar en cualquier lado un corte de carne. Entonces yo lo introduzco de manera oblicua por la nalga, de manera que va desde la superficie hacia el centro del hueso del fémur. Ahí donde se une el fémur con la cadera, ahí se toma la temperatura. ¿Por qué? Porque es la parte más gorda de carne que yo tengo en una media res. Entonces, la temperatura y la regla esta 10-10 debe cumplirse ahí adentro, ¿sí? No en la superficie, sino en la parte profunda, cerca del hueso del fémur con la cadera, en esa unión, ahí es donde yo tengo que ver que la cámara frigorífica me permite ir haciendo un descenso progresivo de la carne con la finalidad de que toda la masa de carne vaya refrigerándose y limitando el crecimiento de las bacterias que la descomponen, pero que a su vez me dejen velocidad suficiente de acción de las enzimas para poder romper las bandas Z y poder tiernizar la carne. Eso debería seguir esa curva. Ahora, el frigorífico, o sea, la cámara, debería estar ¿a qué temperatura? En general las cámaras trabajan a una temperatura arriba de 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne congela a menos 2 grados centígrados aproximadamente, dependiendo del corte. Los cortes más grasos un poquito más, los cortes más magros un poquito menos, pero todo se promedia en menos 2 grados centígrados. Yo no puedo congelar la carne porque ahí paralizaría básicamente la actividad enzimática, detendría el proceso de hidrólisis y induciría cambios en la carne que después no los puedo revertir. Entonces, ya vamos a hablar después de la carne congelada. Entonces yo no puedo tener la cámara frigorífica a una temperatura mucho más allá de 0 grados centígrados. La tengo que tener un poquito más alta. Ahora, cuando yo introduzco la media res, evidentemente en una cámara que está fría, estoy introduciendo un cuerpo caliente en una cámara fría que va a hacer que la temperatura de la cámara, por la absorción de calor de esa masa caliente, eleve su temperatura hasta que la cámara se recupere. Todo refrigerador, todo aire acondicionado, ¿produce frío o saca calor? Saca calor. Bien, entonces, si extrae calor, la pregunta sería, para que yo cumpla esta curva, ¿qué características tiene que tener mi cámara frigorífica? No sé si alguna vez han visto una cámara frigorífica, pero una cámara frigorífica es simplemente un rectángulo, como si fuera una caja de zapatos, donde desde el techo están colgando unos rieles, desde donde se cuelgan todas las medias reses que introduzco en una cámara. Entonces, si yo tengo una cámara frigorífica, ¿qué imaginan ustedes que va a ser las características de proceso de esa cámara frigorífica para que esta regla se pueda cumplir? A ver, voy a intentar usar la pizarra que tiene esto, a ver si sirve. ¿Tiene que ser grande? A ver, vamos a exagerar. Esta es la cámara frigorífica, este es el cuadrado, vamos a asumir que esta es la puerta. Le voy a cambiar el color y
y voy a decir, estos son los rieles donde voy a colgar las medias reses. ¿Sí? Dentro de una cámara tengo muchos rieles donde voy a colgar la media res. A ver, voy a colgar, esta es una media res que está colgada, esta es otra media res, dibujo técnico se los debo para marzo. Estas son las medias reses que están colgadas acá. ¿Sí? Vamos a suponer que el equipo de frío, a ver, voy a dibujar, ahora voy a dibujar la cámara así, siguiendo el mismo criterio que teníamos recién. A ver, aguárdenme, acá tengo el riel, y acá tengo más o menos colgada la media red, que vendría a ser esto marrón acá. Primera instancia, ¿dónde pongo el equipo frío? En el techo, ¿Por qué? porque el calor sube. A ver, ¿cómo es la densidad del aire frío respecto al aire caliente? La densidad es más alta si es frío y más baja si es caliente. Bien, por eso todos los equipos de refrigeración y aire acondicionado van acá arriba. En la parte superior, no importa dónde estén, pero yo esperaría que el aire haga esto, ¿no es cierto? Que caiga hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, si el aire, por diferencia de densidad, esto está evaporando o está desprendiendo calor, y el aire frío impacta sobre la media res, yo poniendo el equipo arriba, poniendo el equipo acá, tendría la posibilidad de enfriar parejo la media res o no. No, ¿Por qué no? Profe, ¿no se coloca lo que sería la pared trasera? Ahí. A ver, vamos a poner que pongo dos forzadores acá, y como tengo mucha plata, instalo dos más acá. Y con 4 forzadores, trato de extraer la mayor cantidad de calor posible. Si partimos de la base que el equipo extrae calor, ¿sí? ¿El flujo de aire dentro de la cámara va a ser laminar o turbulento? Turbulento, profe, ¿Por qué? por el choque de corriente de aire. Bien, a ver, por la duda repasamos si un flujo laminar es un flujo de aire que se estratifica en capas de esta manera. Un flujo turbulento es un flujo de aire que no tiene una dirección específica y que trata de tener dirección aleatoria. En esto tiene ventajas o desventajas. Si yo voy a transportar fluidos, puede convenirme un flujo laminar para aumentar el caudal, pero si quiero homogeneizar el fluido o quiero homogeneizar la temperatura del fluido, me conviene un flujo turbulento. Entonces, si yo quiero refrigerar parejo esto, conviene un flujo turbulento dentro de la cámara. Ahora, para poner un flujo turbulento tengo que poner ventiladores de aire y tengo que tener baffles o deflectores que permitan generar este flujo turbulento. ¿Sí? ¿Quiénes van a actuar de deflectores de las corrientes de aire dentro de la cámara?
¿quiénes van a hacer que el aire tenga un flujo turbulento dentro de la cámara? Las medias reses. Las mismas medias reses, perfecto. El objeto a enfriar, a su vez, hace de dispersor. Entonces, vamos a suponer que una corriente de aire sale por acá, choca, gira esta, choca esta otra, hace así, choca esta otra, va por acá hasta que pierde velocidad y cae. La que viene de este otro lado hace exactamente lo mismo y así va generando un flujo turbulento dentro de la cámara. Por lo tanto, la capacidad de la cámara para extraer calor, ¿de qué depende? ¿Cuáles son las variables que puede tener una cámara frigorífica para extraer calor? La distancia de las medias disposiciones de redes. las redes, profe, las medias redes. A ver, vamos de a una. Repetime, por favor. La disposición de la media res, Bien. la distancia, cómo estén Bien. ubicadas. Primero, la carga de la cámara es crítica. Cada cámara se diseña para una determinada capacidad de extraer calor. Por lo tanto, si la sobrecargo más allá de la capacidad de diseño, no puede extraer todo el calor que le meto. Si la subcargo, va a estar sobredimensionada y por lo tanto va a enfriar de más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una capacidad de diseño y por lo tanto, la cantidad de medias reses y la distancia entre sí condicionan la capacidad de refrigeración homogénea en toda la cámara. Bien, esa variable está correcta. ¿Qué otra variable identifican como importante? La velocidad, profe, de este flujo turbulento. Bien, la velocidad del aire, por lo tanto, el caudal de aire que yo soy capaz de remover dentro de la cámara, y eso se mide en volúmenes por hora. La cámara tiene tantos metros cúbicos, bueno, mi capacidad de generar ese flujo, ¿de cuántos metros cúbicos hora es? Generalmente es un múltiplo del volumen que tiene la cámara. Mientras más elevado sea mi capacidad, más turbulento será el flujo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra cosa incide en que yo pueda lograr una distribución pareja de la temperatura en la cámara? Que esté hermético el lugar, profe. Bien, las pérdidas, y generalmente hoy los paneles con los que se construyen las cámaras son muy eficientes, el mayor problema y las mayores pérdidas están en el piso, porque los pisos no se pueden aislar, por en general ser de cementos y demás, no tienen la misma capacidad de aislación que toda la panelería que conforma paredes y techos. Por lo tanto, hay pérdidas en una cámara, pero por suerte, la temperatura, la media res está elevada respecto al piso, así que eso no le afectaría tanto. ¿Qué otra cosa? Imaginan que puede ser un condicionante. Profe, ¿puede ser la altura en la que cuelga la media res? Perfecto. Razón por la cual yo tengo que procesar lotes de, digamos, animales, todos parejos en tamaño. ¿Sí? Lo peor que me puede pasar es tener un lote mixto donde tenga, no sé, por decirte, un toro de 600 kilos con un novillito de 300. Entonces, esa mezcla hace que tenga una media res muy grande, ¿sí? Si la dibujamos acá con mi capacidad de dibujo, sería una desproporción así. Evidentemente esta media res se va a enfriar de manera distinta. Y todo esto, ¿en qué incide? En que no voy a poder respetar eso que habíamos dicho. Si yo tengo que seguir una curva que tiene una forma a las 24 horas, si yo tengo máxima capacidad de refrigeración y la cámara tiene menos carga y no regulo la carga en función, digamos, no regulo la capacidad de extracción de calor o la velocidad de enfriamiento, como ustedes lo quieran ver, en función de la cantidad de medias reses que introduje y del tamaño de las medias reses, esta curva podría hacer esto. Y si se enfría mucho más rápido, va a tener un efecto, que ahora lo vamos a ver en otra curva, pero
probablemente detenga mucho la descomposición, pero también va a detener la actividad enzimática. Por lo tanto, esta carne podría resultar dura. Por el contrario, muy por el contrario de esto, si hago esto, esta carne probablemente esté muy tierna, pero también ya empiece a tener, antes de que la saque al frigorífico, olor medio a podridito, ¿sí? Entonces, yo tengo que manejar la temperatura, tengo que manejar la refrigeración de cada media res en función de la disposición que tenga en la cámara y de la capacidad que tenga de mover volúmenes de aire y de controlar la temperatura. Si yo puedo hacer todo esto, estaré en condiciones de, vamos a volver al PowerPoint original, de asegurarme que, ahí están viendo el PowerPoint, Sí, de asegurarme que yo pueda respetar esta curva. Y esta curva es necesario respetarla porque en paralelo hay una variable más de proceso, además de la temperatura, que el operario del frigorífico y el oficial de SENASA controlan dentro de la cámara, que es el pH. Dentro de una cámara constantemente se está monitoreando temperatura y pH, ¿sí? A lo largo de estas 24 horas, para ver cómo va evolucionando la curva de temperatura y cómo va evolucionando la curva de pH. Hoy, con la tecnología disponible, las cámaras tienen electrodos que, que se inyectan en posiciones testigos, ¿sí? En la parte de arriba, en la parte de abajo, al medio, en una orilla, en otra orilla de la cámara, y permiten un monitoreo a tiempo real, y el equipo de frío se va autoajustando con un PLC en función de las mediciones que va haciendo. Pero eso en un frigorífico muy grande, en donde yo tengo la capacidad de hacer ese control. En los frigoríficos chicos es directamente una persona bien vestida y bien abrigada adentro de la cámara tomando temperatura. La cámara está en general cerca de los 0 grados centígrados y tengo que tratar de que la media res vaya evolucionando de acuerdo a esa temperatura. ¿Por qué? Porque yo les decía, todo el complejo bacteriano que normalmente convive con nosotros durante nuestra vida y que nuestro sistema inmunológico lo mantiene a raya cuando cualquier mamífero muere, ya el sistema inmunológico no sigue trabajando, por lo tanto no impide que las bacterias, los microorganismos y demás que conviven con nosotros nos ataquen y comiencen a comerse nuestro cuerpo. Entonces, arranca todo un proceso anaeróbico. ¿Por qué? Porque ya no respira más y por lo tanto no me da aporte de oxígeno. Arranca todo un proceso anaeróbico que a expensas del glucógeno que tenía acumulado produce ácido láctico, ¿sí? Y ese ácido láctico es el responsable, en cierta medida, de marcar la evolución de la tiernización de la carne, el final del rigor mortis, ¿sí? Y de ser también el responsable de la calidad de la carne finalmente que yo obtenga como resultado de este rigor mortis. Este fenómeno que se produce de conversión de glucógeno a expensa de pH, a lo mejor si alguno de ustedes hace deporte de cierta intensidad, alguna vez se habrá calambrado. Cuando yo tengo capacidad aeróbica y empiezo a correr y salgo corriendo y hago una cuadra a la mayor velocidad que pueda, me empiezo a agitar y me empieza a faltar el aire, ¿sí? Independientemente de que esté entrenado o no, mientras más demanda le dé al cuerpo o más le exija al cuerpo que me responda para mantener una velocidad, mi capacidad de respiración y mi capacidad aeróbica va a llegar un momento que va a tener su límite, ¿sí? Entonces el cuerpo, para poder responderme, empieza a poner en marcha un mecanismo anaeróbico, que también produce energía,
para darle más al músculo, pero también produce ácido láctico. Entonces, cuando yo pongo en un ejercicio físico intenso, y de hecho si ustedes tienen estos relojes inteligentes ahora, van a ver que todas las aplicaciones de esos relojes inteligentes te marcan para un ejercicio físico el gasto aeróbico y el gasto anaeróbico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo a exigir mi cuerpo más allá de lo que mi capacidad respiratoria puede darle, el organismo saca energía de otro lado a expensas de generar ácido láctico, no es gratis, digamos. Y si el ácido láctico se acumula a determinados niveles, viene el calambre. Y si yo no paro cuando empiezo a calambrarme, viene el desgarro. ¿Sí? Es una secuencia así de libro, de manual, que va a pasar en la función en que yo no pueda respetar el ritmo biológico de mi cuerpo. Como esto pasa en el animal vivo, y el animal acá ya está muerto, el único mecanismo posible que pueden usar las bacterias para esto es el mecanismo anaeróbico. Por lo tanto, todo ese glucógeno que quedó ahí disponible, lo van a usar las bacterias para producir su propio metabolismo para poder tiernizar la carne, pero van a producir ácido láctico. Ese ácido láctico se puede medir con un pHímetro. ¿Sí? En este caso no es un pHímetro para líquidos, sino un pHímetro para sólidos. Y yo puedo ver la evolución en la caída de este pH. Ahora, esa caída de pH tiene una curva muy parecida a las 24 horas a la caída de temperatura. Por lo tanto, yo las puedo graficar y las puedo ir monitoreando cómo evolucionan. Y esta caída de pH es crítica para determinar la calidad de la carne, porque una carne normal debería esperar una curva, como acá muestra, normal. Pero como les dije antes, yo puedo tener una curva que va por encima y una curva que va por debajo. ¿Qué quiere decir? Que acá el pH prácticamente no descendió. Si no descendió el pH, es un indicio de que las bacterias no rompieron mucho esas bandas Z, y es un indicio de que la carne va a quedar con un defecto cuyas siglas se llaman DFD. Son las siglas en inglés de dura, firme y seca. Ahora, por el contrario, si una carne tuvo demasiada temperatura alta y las bacterias trabajaron mucho e hicieron descender de golpe el pH, sigue la regla de la curva de abajo. Razón por la cual esta probablemente sea una carne muy tierna, con un pH muy bajo, y en inglés esta es una carne defectuosa, cuya sigla es PSE, pálida, suave y exudativa. ¿Sí? Para que ustedes comprendan de lo que estamos hablando de una manera muy gráfica, todos ustedes alguna vez se habrán hecho un bife o una costeleta. ¿Sí? Una carne normal, ¿qué hace cuando yo la introduzco en la plancha caliente? Comienza a dorarse, algo de el jugo, entre comillas, interno pierde, pero se va sellando en la superficie y va conservando parte de la humedad que tenía adentro, o la jugosidad que tenía adentro. Una carne DFD, o sea, de la que está arriba en la curva, es una carne que yo tiro el bife en la plancha, el bife se me contrae, se me retuerce todo, a ver si activo la cámara, y ustedes me miran la mano, a ver, perdón, me miran la mano, yo tiro el bife en la plancha y el bife hace esto, se retuerce todo, se va contrayendo. Ese bife, que no libera nada de agua al medio, perdón, que no libera nada de agua al medio, que se retuerce, es un bife que, perdonen un minutito, voy a tomar un vasito de agua que me...
¿Profe? Está en silencio, profe. ¿Hola? Uy, perdón. Todo lo que dije recién, ¿no me escucharon nada? No, Nada. profe. Nada. Uy, disculpen. Perdón. Nada, profe. Me había olvidado de reactivar el micrófono, perdón. Vuelvo a ver, entonces. Disculpen. Volviendo a esta curva, ¿hasta dónde me escucharon antes? Hasta el bife que se tuerce todo, profe. Bueno, el bife que se tuerce todo, vuelvo a activar la cámara. La carne de arriba es esta carne que yo la pongo en la plancha caliente, se contrae toda y no libera nada de agua. Y queda dura y seca como una suela de zapato. En cambio, la curva que va por acá abajo es una curva que me da una carne que si yo tiro el bife a la plancha, rápidamente ese bife libera un montón de agua y parece que se me apuchera antes de cocinarme. ¿Han experimentado esa situación con la cocción de una carne? Sí, profe. En general, la tienen que haber experimentado porque las carnes más normales no son las que se venden en la carnicería, porque estas carnes se usan para exportación o se usa para el envío de esos cortes a la industria. Todas las carnes que tienen un defecto por arriba y por debajo, principalmente va a carnicería. ¿Sí? Eso es así. Ninguno de nosotros va a la carnicería con un pHímetro a ver qué pH tiene el corte de carne que va a comprar. En cambio, la industria, cada media res que le baja, le mide el pH y en función de eso te la rechaza o te la acepta. Así que, si estos defectos alguna vez lo tendremos que haber vivido, porque por una cuestión de azar nomás nos tiene que tocar que en algún momento estas carnes hayan sido parte de nuestra compra. Bueno, les quería explicar, por eso me adelanté rápidamente a una filmina, que la proteína que conforma la carne es un aminoácido, la unidad fundamental. Es decir, una proteína es una cadena, e imagínense que cada eslabón de esa cadena se llama aminoácido. Un aminoácido es una sustancia química que tiene un grupo amino por un lado y un grupo ácido por el otro. El grupo amino es positivo, el grupo ácido es negativo. Y una proteína es eléctricamente una molécula cargada. ¿Por qué? Porque puede ser, dependiendo de las características de la proteína y dependiendo del tipo de aminoácido del que estemos hablando, con una carga positiva o negativa. Ahora, el grupo ácido tiene la capacidad, como tiene un electrón ahí libre, de formar lo que se llama un enlace puente hidrógeno con el agua. Esos enlaces que forman los grupos ácidos con el agua en una proteína hacen que el agua que rodea la proteína retenga químicamente el agua. ¿Por qué la retiene químicamente? Porque establece enlaces puente hidrógeno. ¿Sí? Y ese enlace puente hidrógeno, si se acuerdan algo de química general, es un enlace bastante fuerte, bastante difícil de romper. De hecho, para romper el enlace puente hidrógeno que mantiene el agua líquida, es necesario darle 100 grados de temperatura para que se rompa ese enlace y una molécula sola pase a la fase vapor. El agua en estado líquido no son moléculas sueltas de H2O como nos enseñaron en química. En realidad es una red con un polímero, ¿sí?, de agua que para liberar una molécula como una molécula aislada como la que vemos acá, se necesitan 100 grados centígrados para que esta molécula de agua rompa el enlace que tiene con otra agua y pase a la fase de vapor. Eso mismo, en vez de interaccionar agua-agua, se da en la interacción agua-proteína. Por lo tanto, son enlaces fuertes que yo necesito mucha energía para poder romperlos. Esos enlaces que se forman dependen, ahora voy a pasar a otra filmina, dependen del pH en el cual la proteína esté introducida. Y esta es una característica súper importante, que es una variable de proceso en la industria, que es el pH de la preparación o del medio.
siempre que haya proteínas, no importa el producto en el cual estemos hablando, sean proteínas de leche, proteínas de carne, proteínas de soja, cada proteína tiene un marcado comportamiento en función del pH en el cual se encuentra. Y toda proteína tiene esta curva que me muestra lo que se llama el punto isoeléctrico, ¿sí? Que es una característica muy importante en alimentos cuyo valor proteico sea elevado. ¿Por qué? Porque como dijimos, la proteína es un compuesto cargado y la base de esto es un aminoácido. Ese compuesto tiene grupos positivos y grupos negativos. Y como el pH del medio, ¿sí?, está controlado por la cantidad de protones y oxidrilos que tiene ese medio puede neutralizar o puede polarizar los grupos aminos o ácidos. Entonces, en la medida que una proteína, producto de situarse en un medio, se neutralice las cargas positivas como negativas, va llegando a lo que se llama su punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico se define como el pH al cual la carga neta de la proteína, es decir, la suma de todos los positivos menos los negativos, da 0. Ahí la proteína eléctricamente está neutralizada. Por lo tanto, cada proteína, la de carne, la de soja, la de leche, todas las proteínas existentes tienen un valor específico de punto isoeléctrico. Si ese ácido láctico que se me produce durante el horario de maduración lleva paulatinamente la proteína hacia el punto isoeléctrico, porque parte de cerca de 7 y va descendiendo, va camino al punto isoeléctrico, aún predominan las cargas negativas, ¿sí? Yo voy a ir haciendo que esa proteína o retenga mucha agua o pierda mucha agua. En la medida que esté en el punto isoeléctrico, la proteína pierde agua. En la medida en que esté lejos del punto isoeléctrico, la proteína retiene agua. Entonces, si yo lo asocio con las curvas que veíamos recién, la curva que quedaba por arriba es una curva donde, como el pH no descendió, retiene mucha agua. Por eso se llama una carne firme y seca. Dura, es firme. ¿Por qué? Porque no hubo temperatura suficiente ni condiciones suficientes para que las proteínas y las proteasas rompieran las bandas Z. Por lo tanto, no consumieron el glucógeno, por lo tanto no liberaron ácido láctico. Por ende, el pH quedó arriba. La proteína que cayó acá abajo es una proteína pálida, suave y exudativa. Ya les explico lo del color, oscuro o pálido. Suave o blanda y exudativa, ¿por qué? Porque hubo temperaturas suficientemente altas para que haya mucha hidrólisis, pero en el camino hubo mucho consumo de glucógeno y bajó mucho el pH. Y neutralizó la carga neta de la proteína. Por lo tanto, esta proteína va a tender a expulsar todo el agua que había vinculado químicamente mediante el enlace puente hidrógeno. Por eso cuando ustedes tiran el bife, salta todo el agua en la plancha, ¿sí? Esa proteína, por supuesto que es tan defectuosa como la que quedó acá arriba. Yo quiero una proteína que esté al medio, ¿sí? Se entiende esto sin entrar mucho en los detalles químicos, pero se entiende que el juego entre una proteína y el pH en el medio es un juego de cargas eléctricas que en función de lo que yo quiera hacer, que es que expulse todo el agua en un proceso de deshidratación, o que retenga agua en un producto como una salchicha, como un jamón cocido, como una mortadela, voy a buscar uno u otro pH. Si yo tengo un jamón cocido, mi objetivo es que la proteína retenga la mayor cantidad de agua posible químicamente, con la finalidad de vender agua al precio de jamón. Entonces, mientras yo más agua le pueda agregar a la proteína y el pH esté más alto y me lo pueda retener químicamente, más rendimiento va a tener el producto, más rentabilidad va a tener el negocio. En tanto y en cuanto yo no ponga esa pieza de jamón en la cortadora de fiambre y chorree agua por todos lados.
¿sí? Muchos de estos defectos se observan habitualmente cuando yo compro esos fiambres envasados al vacío, que parecen impecables cuando uno los ve dentro del sobre, pero cuando rompe el envase y rompe el vacío, ese jamón empieza a chorrear agua por todos lados y ustedes se preguntan, ¿de dónde salió tanta agua? Bueno, antes la proteína lo tenía retenido y por la compresión que le genera el vacío no lo liberó. Pero cuando yo le quité el vacío, esa agua fluyó y evidentemente esa proteína estaba cerca de su punto isoeléctrico. Por lo tanto, si yo pudiera medir el pH, vería que es bastante bajo en realidad. ¿Se entiende este juego de cargas que pasan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí se entiende. Ok, entonces, si entendimos esto, conclusión. El principal trabajo de un frigorífico es lograr un equilibrio dentro de la cámara, donde la capacidad frigorífica de la cámara sea acorde a la carga térmica que yo le pongo, es decir, a la cantidad de medias reses que le pongo y a la separación de esta, lograr el flujo turbulento posible, mayor flujo turbulento posible, que me permita un efectivo control de la temperatura. Ni tan alta la temperatura como para que me pase lo de la curva de abajo, ni tan baja la temperatura como para que me paralice la actividad microbiana y no deje que la carne se tiernice. Esta carne va a ser evidentemente dura, y por más raza, alimentación y demás que invertí en el campo, lo arruiné todo acá en 24 horas en el frigorífico. Lo mismo para este otro lado, ¿no? ¿Por qué lo de oscuro y por qué lo de pálida? Porque en función de esa curva que veíamos recién de pH y del punto isoeléctrico de la proteína tiene la capacidad de retener o de liberar esa agua. Si esa agua se mantiene dentro de la célula, ¿sí? Imagínenla como una unidad cerrada, imagínenla como un globo, por así decirlo, como una unidad cerrada, mientras se mantenga dentro de esa célula, la carne va a tener color normal. Si el pigmento de la sangre, ¿cómo se llama el pigmento que le da color a la sangre? ¿Por qué es roja la sangre? ¿Alguien sabe? ¿No es por los glóbulos rojos, profe? Bien, perfecto. El glóbulo rojo tiene una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la responsable del transporte de oxígeno dentro del torrente sanguíneo. Esa molécula tiene, si yo la miro acá, un átomo de hierro al medio. ¿Sí? La hemoglobina es una molécula muy grande, y la mioglobina, que es esta estructura que estamos viendo acá, es una molécula muy chiquita. La hemoglobina, háganse la idea que es un camión, es un chasis con acoplado, y la hemoglobina y la mioglobina es una fiorino chiquitita. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto en el cuerpo? Bueno, la hemoglobina lleva el oxígeno desde los pulmones hasta los músculos. Es como decir, che, yo vengo con el camión chasis acoplado desde Buenos Aires hasta Córdoba con la carga, pero después con ese camionazo no me puedo meter a las 3 de la tarde en Colón y General Paz. Entonces, ¿qué hago? Le paso la carga del camión grande a muchas camionetitas chiquitas, y esas camionetitas son las que distribuyen en el centro. Bárbaro. En el cuerpo funciona igual. Yo tengo la mioglobina, que va a tomar de la hemoglobina una partecita de ese oxígeno, pero al ser una molécula mucho más chiquita se puede meter dentro de la fibra muscular, aún esta fibra muscular esté haciendo el trabajo mecánico de compresión y de dilatación. Entonces, es mucho más eficiente para transportar oxígeno
lo que se dice a elevadas presiones parciales. ¿Qué le da la presión parcial? Y este movimiento de contracción, dilatación, mientras el músculo está funcionando. Ahora, hemoglobina y mioglobina tienen un núcleo de hierro, y eso es lo que le da el color rojo. Este núcleo de hierro, si el agua que está dentro de la célula está contenida ahí, va a tener color normal. Si esta agua se concentra entre muchas células, ¿sí? Por un efecto de difracción del color de la luz, va a tener un color mucho más pálido y va a parecer que está diluido dentro de la mioglobina, dentro de la célula. Y si esa agua es expulsada fuera de la célula, se va a concentrar el pigmento que no puede salir a través de la membrana celular y va a tener la sensación visual de que la carne es mucho más oscura, pero por concentración del pigmento. Entonces, en términos generales, la difracción de la luz en general juega un papel importante en la percepción que nosotros tenemos del color de la carne en relación a la cantidad de agua que hay dentro y fuera de la célula. Por eso, para engañar todo esto, las carnicerías en general ponen esa luz ultravioleta. La luz ultravioleta hace parecer a toda la carne pareja y rosadita, cuando en realidad no tiene ese color si yo la saco a la luz normal, ¿sí? Hay todo un efecto óptico ahí, pero no tiene nada que ver con otra cosa más que con eso. Bueno, de esto les quería contar lo siguiente. Esta mioglobina, responsable del color, también es la responsable de las diferentes tonalidades de los productos que observamos. A ver, yo me vuelvo, me permiten volverme, a ver, acá. Vamos a ver que, miren, una mortadela como esta tiene un color rosadito característico, una salchicha también, pero un jamón crudo, una bondiola, un jamoncito, todos estos productos deshidratados, por así decirlo, un salame, tiene un color bastante más oscuro que el color de una mortadela o un jamón cocido. ¿A qué se deben esos colores? Bueno, que la mioglobina en todo este proceso también se ve afectada. ¿Sí? En función de los aditivos que yo ponga en juego en un proceso de fabricación, que hay algunos aditivos para algunos productos que son obligatorios de poner o de utilizar, produce transformaciones. Entonces, se dan una serie de reacciones, y es una pena que este año no podamos ir al laboratorio y fabricar los productos que hacemos todos los años. ¿Por qué? Porque en el proceso de fabricación experimentamos estas reacciones y obtenemos finalmente estos colores que cada instancia o cada estadio me permiten ir viendo. Esto tiene que ver con que la mioglobina, por un lado, es sensible a la presencia de nitrito. Nitrito es un ingrediente obligatorio cuando yo tengo un producto en donde una bacteria llamada Clostridium botulinum es capaz de crecer. Entonces, en todos los productos crudos que no van a recibir cocción y que van a ser deshidratados, es obligatorio la presencia de nitritos. Obligatorio. La legislación para un producto industrial te obliga a ponerlo de manera artesanal, a veces se pone, a veces no se pone y se corre un riesgo. ¿Qué es el nitrito? Es un compuesto químico que interacciona con la mioglobina y que da distintos colores según la condición en la que se halle. Si yo tengo mioglobina y calentamiento, este es el simbolito del calentamiento, en presencia de nitrito, tengo un compuesto que se llama nitroso ferrohemocromo y que es el color característico del jamón cocido, ese rosadito. Ahora, si yo tengo mioglobina y nitrito sin calentamiento, tengo el color característico del jamón crudo, del salame o de la bondiola. Por el otro lado, si tengo condiciones oxidantes en presencia de oxígeno, ¿sí? Voy a formar compuestos intermedios, y si tengo calentamiento, voy a formar este otro compuesto acá, que es el color típico de las carnes enlatadas. Llámese pescados, atunes, o el picadillo, o el paté,
o ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque tengo calentamiento en condiciones ácidas. Y la otra variante es que no tenga nitritos, y acá voy a tener el color característico de la carne cocida hervida, color pardo que se llama. Entonces, yo puedo tener, basado en la mioglobina y basado en el proceso de elaboración, distintos colores finales de los productos en función de los aditivos que utilice o de los calentamientos y el pH del medio que me va a dar condiciones oxidantes o reductoras. Esto lo vamos a ir viendo en cada proceso. Por ahora, simplemente mostrarles que el color final, que es lo que percibe cualquier consumidor de alimentos, en cuanto a si está más claro o más oscuro, si tiene un color que es característico para el tipo de producto, o tiene un color que me lleva a la sospecha que puede tener algún proceso de descomposición iniciado, depende mucho de cómo ustedes utilicen los aditivos y cómo hagan mover estas reacciones químicas, que obviamente pasan en un nivel imperceptible. Uno no es consciente de que va interaccionando en semejante cantidad de reacciones. Esto es el resumen. Acá intermedio, para pasar de un paso a otro, son infinitas las reacciones químicas que están documentadas y demostrados que pasan. Acá están producto inicial y producto final de la reacción. El medio no está dibujado acá. Pero hay muchas reacciones químicas que son parte de este proceso. Entonces, ¿cuáles son los procesos que yo voy a utilizar en esta industria para poder llevar adelante todas las fabricaciones conocidas? Voy a hacer tratamientos mecánicos, trozado, picado y molienda. Son procesos muy simples, se pueden hacer a cuchillo o mediante equipos automáticos como una picadora industrial de carne. Voy a hacer procesos químicos como el salado o la salazón, que se llama, que el producto o el primer producto con el cual Argentina exportó un alimento fue el charqui, es decir, carne, sal, carne, sal, carne, sal, y se deshidrata producto de la sal, simplemente, y se conserva una vez que se ha deshidratado. La salazón es un proceso que antiguamente permitió conservar carnes cuando no había frío para mantenerla y exportarla, incluso en la época de las colonias inglesas. Imagínense, 1800 y Chirola. Y hoy, en concentraciones más moderadas, permiten obtener productos como el salame, el jamón crudo, la bondiola, etc. Vamos a ver procesos de acidificación, en donde yo manipulo el descenso de pH para obtener ciertas características del producto. Por ejemplo, si yo quiero un producto que se deshidrate, como este jamón crudo que veo acá, voy a hacer que el pH descienda mucho para que libere mucha agua, en esa curva que habíamos visto como una campana de Gauss invertida, para que libere mucha agua, se me deshidrate antes que se me descomponga, y permita adquirir la reacción de color en presencia de nitrito típica de este tipo de producto. Entonces voy a estimular la acidificación. Ahora, si yo quiero un producto como un jamón cocido, donde quiero que retenga agua y que lo pueda vender al precio de jamón, no voy a estimular una acidificación, todo lo contrario. Voy a tender a que no se me acidifique, por lo tanto no voy a someterlo a una nueva fermentación, sino que voy a tratar de conservarlo en una cámara para que la fermentación no avance y no libere agua, así no tengo una pérdida de rendimiento. ¿Sí? Y junto con eso voy a tener tratamientos térmicos, que habrá procesos como, por ejemplo, en un jamón cocido donde tendré que cocinar, en una salchicha donde tendré que cocinar, versus un salame o un jamón crudo donde simplemente tendré un proceso de acidificación y de salado en condiciones controladas en una cámara. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, los procesos de la industria son muy poquitos, son muy sencillos, pero tienen drásticos cambios en la condición en que la proteína se halla. Y por ende, la cantidad de materias primas que está vinculado a este tipo de procesos son muy pocas también. ¿Sí? Acá aparecen varias, pero en realidad son pocas. La carne es la principal materia prima,
la función por la cual pongo carne es la proteína. Ahora, el segundo ingrediente en proporción y en cantidad siempre es el tocino o la panceta, dependiendo qué vaya a hacer. El tocino es un tipo de grasa muy particular que solo está presente en el cerdo, solo está presente en la parte central de la columna vertebral del cerdo que va desde la nuca hasta el rabo. Es una tira de unos 10 centímetros de ancho, 5 más o menos para cada lado del centro de la columna vertebral, por unos entre 5 y 7 milímetros de profundidad, o sea que es un rectángulo largo, una lonja rectángulo bien larga, que tiene una grasa de un alto punto de fusión. ¿Cuál es la característica del tocino? Que si yo saco un dadito de pedacito de tocino de un salame y lo quiero derretir en una sartén, van a ver que voy a estar un rato largo para poder fundirlo completamente. El tocino, entonces, es una grasa de alto punto de fusión, pero muy necesaria para todo el proceso de lubricación de la masticación en el consumo del producto. Y además es uno de los componentes que le da el sabor característico a la mayoría de los productos. Entonces, es altamente requerido y hoy se induce incluso en la genética y en la alimentación del cerdo a la producción de tocino, ¿sí? Para que tenga un espesor y una capa de tocino bastante más grande que lo que normalmente un cerdo tenía. Agrego sal como otro ingrediente y junto con la sal, no solo para salar, sino para deshidratar también, puedo agregar otros componentes. Por ejemplo, la morcilla tiene color característico que tiene, negro. ¿Por qué? Porque parte de sus materias primas es la sangre, que después, cuando es coagulada y cocida, pasa del color característico de sangre a ese color negro que nosotros vemos en la morcilla dentro de la tripa. Pero junto con la carne, junto con el tocino y con los demás ingredientes de una morcilla, va una cantidad importante de sangre. En la antigüedad, ¿por qué se hacía así? Porque no se quería desperdiciar la sangre, porque la sangre también termina siendo una fuente rica en proteínas. Razón por la cual, ¿qué hago para aprovechar la sangre? Y la meto dentro de un embutido, y después ese embutido lo cocino. Y una vez que coagula todo, lo como. Eso es una morcilla. Pero hay otros productos que contienen vísceras, cueros, tendones. No sé si alguna vez probaron el queso de cerdo, o el queso de pata, o el queso de chancho que le llaman. Es un producto extremadamente rico, extremadamente condimentado con especias, que aprovecha, es un embutido también que aprovecha los cueros, los tendones, los cartílagos, que son comestibles de los animales. ¿Por qué? Porque básicamente en la industria frigorífica no se tira nada. Todo tiene una función. Y todo se utiliza para algo. Entonces, otro ingrediente importante que vamos a ver, dejo esto para el último, son los agentes aglutinantes. Muchos de estos productos, cuando yo mezclo carne con sangre, con cuero, con víscera, necesitan algo que los pegue. Y muchas veces los almidones, por eso son sustancias almiláceas, son los aglutinantes por excelencia. Entonces vamos a ver que parte de la receta de algunos de los productos o de los procesos que vamos a ver la semana que viene, tienen almidón dentro de su concentración. Y otros son los extensores. ¿Qué pasa cuando yo no quiero poner, por una cuestión de costo, solo carne como fuente de proteína? Y bueno, para hacer hamburguesas muchas veces, en vez de poner solo carne, se pone proteína de soja. Entonces, la soja pasa a ser un extensor. Es decir, un concentrado proteínico que reemplaza a parte de la carne. O pongo sangre, o pongo determinados sueros, lácteos o lo que sea, para poder reemplazar parcialmente la proteína de carne con otra proteína un poco más barata. ¿Sí? Pongo aditivos, como son los nitritos, que veíamos, entre ellos el más importante, y también puedo poner azúcares y agua. El azúcar, vamos a ver que lo utilizamos en la mayoría de las recetas cuando yo quiero inducir una nueva fermentación para que baje más aún el pH,
¿sí? Todos los productos como salame, como jamón crudo, como bondiola, etcétera, en las salmueras que se preparan para su tratamiento llevan un poquito de azúcar. Esa azúcar, en ausencia de glucógeno, porque ya en el frigorífico me lo gasté a casi todo, vuelvo a darle alimento a las bacterias que sobrevivieron para que sigan ese proceso fermentativo, sigan produciendo ácido láctico y desciendan aún más el pH, y el nutriente para eso es el agregado de azúcar. Entonces el azúcar es parte de la receta de la mayoría de las formulaciones. Ni siquiera a las cantidades que se usa se puede percibir como algo dulce, pero está presente. Y por último vamos a ver que en muchos procesos donde se utiliza un equipo que se llama cúter, particularmente el proceso de fabricación de salchicha, la fricción que produce la molienda de la carne y la mezcla con los demás aditivos hace que la proteína pueda desnaturalizarse. Entonces, para reducir el calor producto de la fricción, ¿sí? Lo que voy a agregar es hielo en vez de agua. La fusión del hielo va a hacer que el agua se derrita, se incorpore al producto y el hielo absorba la energía de fricción que produce el proceso de molienda en la fusión. Y de esa manera tengo un aporte de agua, cuando quiero aumentar el rendimiento y quiero incorporar agua al producto, sin que se me eleve la temperatura y haga que la proteína se me destruya y no pueda retener esa agua después. Bien, todo esto que les comenté está descrito en estas filminas para adelante, ¿sí? La función de cada uno de los aditivos. La semana que viene, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a desandar cada uno de estos procesos. Vamos a ver el proceso de jamón cocido. Parecen pasos simples, pero tiene demasiadas consideraciones químicas al medio, y de que un producto salga bien o mal, dependiendo de cómo yo mueva estas cuestiones de cambio de pH, de uso de aditivos, de manejo de temperaturas, de tiempos de cocción o tiempos de refrigeración. Vamos a ver el proceso de elaboración del jamón crudo y las características que tiene que tener este proceso, las características que yo tengo que tener en cuenta de las tripas naturales y sintéticas para poder embutirlas, y el proceso de fabricación de salame como un proceso que va desde la fabricación artesanal, como la vemos acá, a la fabricación industrial, como la vamos a ver en otro proceso descrito de una manera más técnica. Bien, hasta lo que vimos acá, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, la carne kosher, ¿qué proceso diferencial tiene? No, no he investigado mucho, pero... Ninguno. A ver, en Argentina y en el mundo hay tres tipos de faena. La faena convencional, normal, la faena kosher y la faena halal, ¿sí? Los musulmanes tienen su propia manera de faenar animales, la comunidad judía tiene su propia manera de faenar animales, y el resto de los pueblos, otra, ¿sí? Tanto la judía como la islámica, el proceso de faena va pegado a un ritual religioso. La faena en sí misma, el degollado del animal, el desangrado del animal, y después el oreo y la maduración del animal, es relativamente igual. Nada más que en vez de hacerlo un operador, lo hace un sacerdote o un rabino de cada una de las religiones. Y por ejemplo,
la comunidad judía no consume carne del cuarto delantero del animal. ¿Por qué? Porque se supone que el animal, cuando se lo cuelga para poder eviscerarlo y demás, las mayores probabilidades de contaminación están dadas en el cuarto que queda boca abajo, que es el cuarto delantero donde está la cabeza. Entonces, hay características particulares en cada proceso religioso. Por ejemplo, el islámico orientan la muerte y el sacrificio del animal hacia donde está la Meca, por lo tanto hay un punto cardinal con un ángulo preciso en el cual el animal tiene que estar mirando antes de ser degollado. Tiene que ver con cuestiones religiosas más que con una explicación científica, pero bueno, son las características que le dan sentido a la existencia de un proceso de faena que no sigue los canales convencionales, que es milenario, que tiene todo un rito y una tradición y tiene una interpretación religiosa a la vez. Entonces, químicamente es la misma carne, lo único que cambia es el proceso de faena y el cuidado que tiene la carne durante las primeras 24 horas, que si bien sí respeta todo el proceso de horeo de maduración convencional, es supervisada por el religioso de cada una de las comunidades, tanto halal como judía, y la liberación la hacen ellos. A tal punto que, por ejemplo, para faenar kosher, la comunidad judía contrata el frigorífico, el personal de Senasa se retira, es decir, que ni el personal propio del frigorífico ya no está bajo las órdenes y el monitoreo del personal de Senasa, sino del rabino en cuestión, y se hace todo el proceso bajo la supervisión de un rabino. ¿Sí? Tanto la faena como la bendición que el rabino hace en cada animal previo al proceso de degollado. No tiene noqueo y tiene directamente un degollado. Bueno, tiene características diferentes, pero químicamente la carne no tiene ninguna diferencia. Es una cuestión ritual, ¿sí? Que tiene su fundamento y, bueno, es sumamente respetable como cualquier otra diferencia de credo o de religión, digamos. No sé si te respondí. Sí, profe, pensé que era algo diferente el proceso, pero no. No, es solamente en el proceso de faena la mayor diferencia que vamos a encontrar. Una vez que la media res está muerta y dividida, simplemente después le cortan el cuarto delantero, se llevan el cuarto trasero, te dejan de las costillas para abajo. En general, el pago al alquiler del frigorífico es, la comunidad se trae sus propios animales, lo faena, y el pago para el frigorífico es el cuarto delantero, de las costillas para abajo. Te queda todo el asado, digamos, y toda la paleta delantera. Y ellos se llevan el cuarto trasero. Y hacen intercambio o trueque de esa manera, digamos, en general, ¿no? Pero no hay otra diferencia más que esa. Perfecto, profe, gracias. De nada. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay algún apunte donde podamos estudiar todo esto o únicamente los firminos? No, tenés que agarrar un libro de carne. No hay otra posibilidad. Si querés profundizar en esto químicamente, tenés que agarrar un libro de carnes, puesto que, a ver, ¿por qué yo, antes de contarle directamente el proceso, les hago una pequeña y muy resumida introducción de la parte química? Porque para que la semana que viene nosotros podamos hablar de procesos y de variables de proceso, también tenemos que entender que estamos haciendo transformaciones químicas con aumentar el pH, bajar el pH, aumentar la temperatura, bajar la temperatura, subir la presión, bajar la presión. Todas las cosas que pueda toquetear en un proceso tecnológico van a producir en alimentos cambios en la interacción entre las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y demás. Si yo mínimamente no entiendo
qué es lo que está pasando. No voy a poder saber por qué aumentando la presión y bajando el pH retengo más agua. Levantando la presión y aumentando la humedad me pasa tal cosa. Simplemente por eso. Yo no les voy a preguntar, por supuesto, en el parcial, detalles muy finitos de las interacciones químicas, porque ustedes no provienen, no son ingeniería química y no vienen con muchas químicas como para poder profundizar sobre ese tema. Es simplemente darles un pantallazo de que si alguno de ustedes, por alguna circunstancia de la vida, cae en la industria de alimentos, tal vez excepto en grasas y aceite, donde todo es grasa y punto, en cualquier otra industria de alimentos van a tener grasa, proteína, hidratos de carbono y agua. Y todo proceso que ustedes hagan y controlen depende de la interacción de esas 4 cosas. Por lo tanto, la parte química hay que comprenderla, como así también la interacción de esos componentes en relación a las variables de proceso. Les puedo buscar algún libro simple de carne que, si quieren profundizar, puedan leer un poquito más de esto, pero bueno, la idea no era que ustedes se transformen, al menos hoy, en especialistas de esto, simplemente que tengan un pantallazo para que la semana que viene podamos entender los procesos, sabiendo que las interacciones químicas son la razón de ser de esas variables, y por las cuales las variables existen. Sin saber que químicamente interaccionan entre sí, es como contarle un cuento chino, porque no van a poder decir, ¿y para qué es esto? ¿Y por qué sale esto? ¿Y de dónde sale esto? ¿Y por qué acá bajo la humedad? ¿Y por qué lo meto en otro proceso que hace tal cosa? Porque son, en esencia, procesos simples que yo los puedo reproducir en mi casa. Ahora, todas las interacciones químicas que esos procesos simples realizan son complejas. Entonces era simplemente presentárselas a modo de que ustedes entiendan nada más lo que les decía. Vamos a manejar variables de proceso, vamos a manejar secuencia de actividades que producen transformaciones químicas. Pero voy a buscarles algún libro sencillo en donde esté explicado, que esté de manera digital y que se los pueda compartir para que ustedes, a quien interese, pueda profundizar un poquito más en esto. Perfecto, profe, gracias. De nada. Profe, una consulta. Diga. La carne, no, bueno, no sé bien cómo se pronuncia, Wagyu puede ser. ¿Qué es lo que le hacen especial? ¿La carne qué? Es una japonesa que empieza con W, Wagyu o algo así, que es como que le Le hacen como un ha- tratamiento especial y le Lo que queda la tiene, grasa entre medio. sí, lo que tiene diferente es que se le trata a la vaca distinto a como se le trata acá en Argentina. Le hacen como masajes, le dan de tomar agua que sea como especial. Tiene todos unos tratamientos distintos a la vaca en sí viva. Perdón, pero no puedo agregarte más de lo que tu compañera porque desconozco totalmente el tema. Está perfecto. Gracias, Ni Ivana. sabía que existía, con eso te digo todo. Sí, lleva un montón de, creo que lleva como más proceso porque la grasa queda como entre la carne. Queda la grasa toda distribuida de una manera distinta y la hace más tierna y tiene más maduración y todo eso. La verdad que, gracias por desburrarme, pero me estoy desayunando que existe eso. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿esta y la clase pasada la va a subir o ya la subió porque no la vi? La clase pasada está el video, ya subido el link en el autogestión. Uno de sus compañeros lo compartió acá en el chat también. Y esta clase, ni bien tenga de Zoom la grabación, les paso el link de la misma manera al autogestión. Está un par de días en que Zoom me da el link con el lugar donde está grabada la clase. Ni bien la tenga, se la subo a la autogestión como hice con esta, con la de aceite de la semana pasada. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno.
Si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene para ya ver los procesos propiamente dichos. Espero que pasen buen fin de, chicos. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias. Chao.